en el capítulo 5 y en el verso 13. Aquí nos dice la bendita palabra del Señor. Amen la palabra, hermanos. Amen siempre la palabra. Dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si esa sal no sala, no sirve para nada. Si nosotros no tenemos esa unidad en la palabra, porque de eso se trata, de tener unidad en la palabra, y eso es cuando estamos en el Espíritu. Cuando la iglesia está en el Espíritu, ella está en unidad real, como es la sal. ¿Saben ustedes? La sal lo saben las cocineras y los cocineros lo saben bien. Cuando tienen la sal puesta en un lugar donde se nota un poco húmeda, cuando van a usarla está hecha un terrón, ¿a que sí? Pero la ponen en un lugar seco y se diluye, ¿verdad? Y se toca en el grano. Miren, cuando el cristiano, que le corresponde ser esa sal, él está cerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo riega, hace una unidad. La iglesia tiene una unidad, un impacto, pero una unidad en la palabra. Porque si no tiene unidad en la palabra, no habrá unidad. Siempre habrá discordia. Porque no habrá revelación. Y es el Espíritu Santo, el sello, el que abre la puerta y nos sella. Y como dijimos en una ocasión, abre el Señor con la palabra una herida en el corazón. Como el campesino cuando siembra, ¿verdad? La semilla. Abre un agujero en la tierra. ¿Saben ustedes que la tierra se duele? ¿Cómo que la tierra se duele? Sí. Científicamente se descubre que la tierra se duele. Se mete la semilla, la buena semilla, que es Cristo el Señor. Cierra el Señor y queda la semilla dentro. ¿Y qué es lo que primero hace el campesino? Es regarlo. ¿Y qué ocurre en el momento de la riega, de regar esa semilla? Empieza a crecer, a madurar. ¿Y cómo crece? Son los dones del Espíritu Santo que empiezan a trabajar ahí. Y saben una cosa, y es que empieza Dios en el Espíritu a revelar. Amén. Porque el agua del campesino representa al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da el crecimiento espiritual. Amén. Y ese nuevo nacimiento será auténtico y real y permanecerá. Que el nuevo nacimiento en la mente es emocional y no es real del todo. Amén. Ahí está. Repetimos el texto. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Me venía a la mente en este momento lo que ocurrió con el rey David. Cuando él quiso hacer una casa para Dios. Y él dijo, yo vivo en una casa de cedro, hecha de madera de cedro, y mi Dios está al aire libre. No le edificaré una casa. Y Dios le dijo, no. ¿Qué casa me edificaréis vosotros? ¿Qué casa? Porque Dios no habita en casa hecha de mano de hombre. Y no le concedió edificar la casa a David, la casa de Dios, o el templo. Y le dijo, tu descendencia. Y Salomón fue el que edificó esa casa, pero no el rey David.
Amén. Bien, seguimos adelante en la palabra. En el Salmo 119, en el Salmo 119 y en el verso 11, sí, aquí está. Dice el rey David, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿De qué dichos habla? Porque Dios no habla dichos, Él habla la palabra. Está diciendo, en mi corazón he guardado tus mandamientos, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Aleluya. Para no pecar contra el Señor. Este Salmo 119, hermanos, es nacido del amor, fíjense bien, del amor a la ley, a la palabra de Dios, y exalta la hermosura y excelencia de la palabra de Dios escrita. Y lo hace de una manera que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Este Salmo 119. Y es el salmo más largo que existe. Amén. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Bondadoso Padre Celestial, es para nosotros un gran privilegio en estar vivos todavía y en esta hora para poder testificar una vez más ante el mundo que Dios, tú, Dios, eres un Dios justo y galardonador de los que te obedecen. Te rogamos por las iglesias de esta ciudad, Señor, por cada una de ellas en toda la Costa del Sol, y que haya también luz alumbrando el Evangelio, que apague las luces de los clubs nocturnos y salas de fiesta y lugares de vicio y pecado, y que los corazones de las gentes lleguen a estar tan sedientos y necesitados de ti que haya un quebrantamiento en sus corazones, Padre. Visita con poder esta ciudad, derrama tu bendición, Señor, y tu bendita gracia con tu poder, con tu Espíritu Santo. Bendice este pequeñito remanente en este día en tu palabra, o con tu palabra, Señor, y úngelos con el poder de tu Espíritu Santo, porque te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Seguimos adelante en la palabra, hermanos. Y, hermanos, quiero decirles que la sal es símbolo de unidad. Lo hemos predicado durante tiempo. Sí. De compañerismo. Pero, ojo, no de comparsa. Ustedes saben lo que es una comparsa, ¿no? Aquellos que todo les es igual, ¿no? No, compañerismo. Compañerismo y unidad en lo que dice la palabra escrita. Así que ustedes y yo debemos fijarnos siempre en lo que creemos. Si está escrito, si no está escrito, no lo crean. Pero si está escrito, créanlo, aunque no lo entiendan en el momento. Porque es palabra de Dios. Y eso lo dice el Dios mismo al cual nosotros creemos. Amén. Ahora, en el libro de Levítico, capítulo 2 y verso 3, allí está escrito, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda el pacto de tu Dios en toda ofrenda tuya, que no falte la sal.
antes de preparar el pacto con el Señor, ya tienes que pensar con la sal, con la unidad de lo que has leído, y que tu compañero y compañera crean lo mismo. Lo dice Dios, no lo digo yo. Un pacto de unidad. O sea, que si la ofrenda no lleva sal, no servía para nada. ¿Qué cosa? Porque la sal era símbolo de unidad. Y si ustedes hacían pacto con alguien, tenía que saberse que era un pacto eterno. No un pacto de días o de meses, o hasta que a mí me convenga. No. Es un pacto que nos unía eternamente. Esa es la cuestión. Y Números 18 y verso 19 está diciendo: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado a ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por tu estatuto perpetuo, para siempre jamás. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y tu descendencia contigo. Pero asaltan aquel. Pero ese era el pacto de sal en el Antiguo Testamento. Esos son los que no tienen luz de Dios. Mira, pero aquí todo es en el Antiguo Testamento. ¿De verdad? Veamos lo que nos dice el evangelista Marcos. El Señor advierte acerca del infierno, fíjense bien, y menciona la necesidad de la sal en Marcos capítulo 9, versos 49 y 50. Miren lo que dice aquí, ya no es en el Antiguo Testamento, es en el Evangelio de Marcos. Porque todo será salado con fuego. Que si no es salado, si no tienes sal, serías al infierno. Te irás al infierno como no tengas unidad de pacto. Unidad en la palabra. ¿Sabían esto? Que acabamos de descubrir. Lo repito. Porque todo será salado con fuego. ¿Cómo que con fuego? Sí, si no tienes sal, si no tienes esa unidad de pacto, el uno con el otro con la misma palabra de Dios, viene el infierno. Ay, ay, ay. Y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, dice Marcos, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? ¿Con qué la vamos a sazonar? Tened sal en vosotros y tened paz los unos con los otros. Si no estamos de acuerdo en la palabra de Dios, habrá problemas. ¿Cierto? Seguro, seguro, porque habrá emocionalismo y cerebro humano. Hermanos, en la antigüedad, todo estuvo en unidad. Solo estuvo en unidad. Sí, el pueblo de Israel durante el reinado de David, y fue con pacto de sal. Nunca antes ni después fue unido el pueblo de Israel como en el tiempo del reinado del rey David. Él hizo un pacto con el Señor y el Señor con él. Y mantuvo ese pacto teniendo al pueblo de Israel unido en todo. Y ese todo era también en la palabra. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién llevó a ese pacto al rey David? El mismo que les lleva a ustedes en ese pacto el día de hoy. El mismo Dios. Aleluya. Así es. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a él y a sus hijos bajo pacto de sal, bajo pacto de sal a propio David, al rey David? Así es. Compañerismo y unidad.
Pero yo voy más lejos, unanimidad. No solamente unidad, sino unanimidad. Unidad en todo. Ahora, la sal, para ratificar los pactos, para confirmar los pactos, era la sal. Sí. Así pues, los pactos no podían confirmarse si no tenían sal, si no llevaba sal. Tenía que estar presente la sal. Y ese pacto no se rompía jamás. Si se rompe, viene el infierno. Lo hemos leído en Marcos. Ah, pero no estaba en el Antiguo Testamento solo. No, porque es universal y para cada tiempo. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y porque el Señor Jesús dice que debemos hacer como Él hizo, ¿o no? Amén. Así es. Ahora, la Iglesia necesita no solo tener la sal, no solo tener la sal, sino ser la sal. Me han escuchado decir muchas veces que la novia es la novia de la palabra. Ella es la palabra. Porque si Cristo está en nosotros, somos la palabra. Si no somos toda la palabra, sin quitar ni añadir nada, no somos de Cristo. Cristo no está en nosotros. ¿Lo están entendiendo? Ese evangelio es el que no quiere el mundo cristiano hoy. Pero demos gracias a Dios que Dios nos da este evangelio en este último tiempo. ¿Por qué? Porque Él está descubriendo el grano de trigo en este último tiempo. Y el grano de trigo es Jesús. Y Él es Dios. Y saben, es una maravilla que Él se esté revelando como el secreto de Dios en este último tiempo. Ahí está. Ser la unidad. Mateo 5:3 hemos leído. Y así lo declara. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Este pequeñito grupito aquí de poquitas personas, sí, porque muchos son llamados a este evangelio, pero pocos los escogidos. No porque Dios no los quiera salvar o declarar este evangelio, sino porque ellos no lo quieren. Y es porque hay evangelios que les permite vivir más desahogadamente, emocionalmente. Nuestro hablar, nuestro hacer, nuestro vivir debe estar sazonado. ¿Sí? Debe tener el sabor de sal, sabor de unidad. Debe tenerlo. Porque el mundo no cree. Y le hace ascos el hablar de Dios y Dios mismo. Porque ve que este dice blanco y el otro dice negro. Y el otro dice amarillo y el otro verde. Y dice, ¿dónde voy a ir? No sé dónde ir. ¿Dónde está la verdad? ¿La tendrá fulano? ¿La tendrá mengano? ¿La tendrá sotano? Ni fulano, ni mengano, ni sotano. La verdad la tiene Dios. Y está en su palabra. Y está para todo aquel que quiera y sepa leer, está en la Biblia para él. Se llame blanco, se llame amarillo o verde. Le es igual. Dios es Dios para todo aquel que quiera vivir con Dios. Y para Dios. Así lo declara. Vosotros sois la sal de la tierra. Así que nuestro hablar y nuestro hacer, todo debe estar adosado con sal, movido con sal. Ahora, la sal también sirve para evitar la corrupción, ¿verdad?
Mientras haya sal en la iglesia, habrá unidad en la palabra y no habrá corrupción. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo estarán funcionando en la iglesia. Porque Cristo estará en medio de su familia. Y su Espíritu Santo restaurará trayendo dones a la iglesia. Y Dios en el Espíritu se encargará de que no haya corrupción. Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 5 y versos 26 y 27, para santificarla. ¿A quién? A la iglesia, a su novia, futura esposa de Cristo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa. No se ve esa iglesia gloriosa, ¿verdad que no? Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Oh, qué maravilla! Gloria a Dios. Una iglesia santa para un novio santo, ¿verdad? Que es Cristo el Señor. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20 y en el verso 28, está diciendo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Miren, cada uno de nosotros, si tenemos esa sal, nosotros estamos autorizados para cuidar los unos de los otros. En otros lugares se piensa que el pastor es el que se va a cuidar de todos. Aquí dicen los obispos, todos los que han creído, porque Dios nos ha hecho obispos y no sé qué más, ¿verdad? Así. O sea, que ustedes tienen que cuidar de mí, yo cuidar de ustedes cuidar de Manolo, Manolo cuidar de este, el otro. Cuidarnos espiritualmente. Pero como creemos la misma palabra, no hay problema. ¿Cierto? Sí. Aleluya. Por tanto, mirad por vosotros, por vuestra unidad y unanimidad. Porque el Espíritu Santo os ha puesto para esto. Y por todo el rebaño, no por un poquito, no, por todo el rebaño. Todos cuidan de todos. Todos cuidando de todos. ¿Han visto un rebaño de ovejas en medio de un temporal de viento, de lluvia o de truenos? ¿Se han dado cuenta que todas se ponen juntitas? Qué cosa, ¿no? Ninguna se desparrama, no, todas buscan el calor una de otras. Yo escuché a un pastor que dijo en una ocasión, una vez escuché a uno que hablaba de un pastor y dijo, resulta que un día hablaba con, no sé cómo se llamaba el hombre, era pastor de ovejas, y lo visité, dijo él, y fui a su establo, era un establo enorme. Dice, y allí, mira estas ovejitas, todas juntitas, las ovejas todas juntitas. Dice, mira este otro rebaño, eran cabras, y todas estaban alborotando. Porque mientras ellos dos estaban hablando, aparte de los corrales, oyeron ruidos y líos. Y dijo, el visitante dijo, ¿qué pasa ahí? Dice, ahora lo verás. Mira, las ovejas todas quietecitas, dándose calor la una a la otra. Mira las cabras, todas rebotadas, peleándose unas con otras y tal. Ahí está. Las ovejas es el animal más manso que ustedes se puedan imaginar. Yo he tenido una ovejita. Yo he ido al matadero de parte de mis abuelos para coger el rebaño, las que pedía mi abuelo para
para matarlos y teníamos un matarife. Yo le ayudaba a matar a las ovejas y los corderos. Y miren, les pinchaba, plas, plas, y les aguantaba la cabecita. Ni movía ni una pierna, ni un pie, nada en absoluto. Aún sacaban la lengua y te lamían la mano. ¡Qué tremendo! Esto es el cordero o la oveja. Porque el precio con que lo ganó fue tremendo. Como se dice tanto, la gente lo tiene como algo, sí, pero no le dan el valor que tiene. Y no se dan cuenta que era Dios hecho hombre. Morir por cada uno de aquellos que estén dispuestos a creer en toda la palabra escrita, el verbo que es Jesucristo. Tremendo. Pablo nos dice, antes, siguiendo la verdad. ¿Qué es la verdad? Hermanos, ¿qué es la verdad? Hemos leído en un principio que la verdad es la palabra de Dios escrita. Decíamos el otro día, y ustedes recordarán aquellos que lo escucharon, que nosotros estamos hablando de este libro que está sellado. Este libro es la Biblia, es la palabra de Dios y está sellada. Y Dios les pide a nosotros que estemos sellados dentro de este libro, con este libro. Lo descubrimos la semana anterior, ¿recuerdan? Dios nos exige y nos pide que nosotros estemos sellados dentro de este libro que está sellado. El Señor Jesús dijo, dirigiéndose al Padre, santifícalos, dijo, en tu verdad. Tu palabra es verdad. La gran lavadora es la palabra de Dios. Ella lava, ella enjuaga, ella seca, y ella te plancha y te deja como un pincel. Seguro. Siguiendo más adelante dijo, para que sean uno. No unos, uno. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca por medio de esa sal, ese pacto, la unidad que tú me enviaste. Para que el mundo crea que Jesús fue mandado por Dios el Padre. La Iglesia tiene que tener una unidad. ¿Entienden? Y ahora mi pregunta saldrá después. Ahora, la única forma en que el mundo pueda creer y convertirse es que vean que aquellos que se llaman cristianos sean la sal de la tierra y tengan de verdad amor, unidad y santidad en la palabra. Todos. Conviene recordar, hermanos, que la sal estaba presente en todos los pactos, en todo lo que la Iglesia haga, tiene que tener unanimidad. No aquello, bueno, yo lo haría de esta manera, a lo mejor lo hagamos. No. Dios dice de esta manera y nosotros vamos a hacerlo de esta manera. Y todos diciendo amén. Así sea. Cuando los cristianos perdemos la unidad, hemos perdido algo vital, algo de gran importancia, ya que el mundo estaba dividido. El mundo, ahí donde lo ven, están divididos, todos. Y las gentes están solas y sin un verdadero compañerismo, que nadie se fía de nadie.
Pero oigan, eso no solamente fuera en el mundo, sino también dentro de las iglesias. ¿Qué ha pasado? Ha ido la luz. Bueno, no importa, yo tengo luz aquí, puedo seguir predicando. Por tanto, es necesario que la iglesia de Dios tenga como sello, lo que el mundo va buscando, la unidad y el amor. Eso va buscando el mundo. Pero no lo encuentra, porque dentro de una misma iglesia hay diferentes mentalidades, diferentes formas. Y el pastor se cree, porque tiene un gran rebaño, un buen rebaño, piensa que allí tiene bendición. No, allí tiene líos. Lo que pasa es que a lo mejor él ni se entera, pero la verdad es esta. Allí tiene varias iglesias en una. Ahí está. Porque sea esa... Porque esa fue la oración del Señor Jesús, que sean uno en amor y unidad en la palabra escrita. Ahí está. Ahora, una casa dividida no solo no permanece, sino que tampoco tiene sabor. No tiene sabor. No está el Espíritu Santo. Puede haber emocionalismo por un tubo. Oh, sí. La carnalidad emocional brota inmediatamente. Cuando esto ocurre, es hollada. La palabra es hollada, sí, pisoteada por los hombres. Y Satanás se encarga del resto. Sí. Y en Marcos 9:50 leemos, buena es la sal, hemos dicho antes. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? ¿Con cánticos o alabanzas? ¿Con mucha gente, con mucho gentío? ¿Con buenos coros? ¿Con grandes templos? ¿Con grandes campañas? ¿Con muchos predicadores pulidos y de renombre? ¿O reuniones sociales? ¿Con qué? Si no hay unidad, si no hay sal, ¿con qué vamos a sazonarlo? Esto no sirve, es emocional, es carnal. Tened sal entre vosotros mismos, tened unidad. En todas las cosas, entre vosotros mismos, está diciendo, el uno con el otro. Para que de esta forma los hombres glorifiquen a Dios. Porque si esto no está, los hombres no glorifican a Dios. Para nada. La sal es símbolo, dijimos, de pacto, de unidad, como hemos visto. En pacto eterno, no un pacto de 24 horas, o de un año, o de 6 meses, o de 3 años, no, eterno. O permanente, pero pacto de sal, permanente. Sí, así es. Hace siglos, hermanos, que los cristianos rompieron este pacto. Sí, y siempre porque había intereses personales. Dejaron de creer en Dios, en su palabra escrita, y empezaron los intereses personales, los egoísmos, las vanidades, el ego, el yo. Causando así esas divisiones, su completa división entre ellos mismos. Se dividieron. La iglesia se partió y se dividió. Primeramente rompieron el pacto con Dios.
Primeramente el pacto con Dios y después el pacto los unos con los otros. Les conté una vez un testimonio que me encontré un día que iba yo a la librería evangélica en Málaga, iba a comprar no sé qué cosa, y aparqué con el coche en una placeta que había allí al lado, y mientras estaba aparcando, había un cristiano que estaba aparcando también, y me vio y me saludó. Oh, pero yo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Dónde va? Digo, voy a la librería evangélica. Yo también voy allí. Y vino conmigo y entramos en la librería los dos juntos. Cuando allí había un montón de cristianos y aquello se había convertido, eso lo sabía todo el mundo, se había convertido la librería en un cafetín, donde allí se reunía la gente de allí y pelaban a todos los cristianos del mundo. Y cuando entré, pues empecé a saludar a cada uno de las personas que allí había y luego pues compré lo que tenía que comprar y al marcharme volví a saludar, que el Señor los bendiga y tal, me marché. Y aquel que había entrado conmigo me siguió detrás y me dice, yo no entiendo cómo usted es capaz de perdonar a este fulano, a uno que había allí dentro. Este que le está pelando continuamente por todas partes. ¿Usted cómo lo consiente? ¿Cómo lo permite? ¿Y aún le saluda a usted? Yo le dije, mira, yo no tengo nada en contra de este hermano. No, en absoluto. Y él no tiene nada en contra mía. Él tiene un problema con Dios, no conmigo. Su problema es con Dios. Porque si él estuviera bien con Dios, estaría bien conmigo y con el resto del mundo. Pero él tiene un problema grave con Dios. Y por eso tiene un problema conmigo. Pero no seré el único, porque habrá otros que también él tendrá problemas. Así que, ¿lo entiendes? Ahora le dije. Y me dijo, ¿sabe usted que me ha dejado pensando? Si es lógico. Si ese tiene problemas conmigo, no es que los tiene conmigo. No, es que los tiene con Dios. El de Dios no tiene nada. Y arrecia contra mí porque está mal con Dios. Yo lo comprendió. Miren, primeramente, rompieron el pacto con Dios. La iglesia primeramente rompió el pacto con Dios. Y luego los unos con los otros. Porque al no estar Dios en medio, división al canto. Y no una, sino 1000 divisiones. Se ha convertido en lo que nosotros vemos hoy. Y eso no es la obra de Dios, es obra del diablo, que ha dividido. Amén. Ahí está. Así que, hermanos, el Señor nuestro Dios dijo que su simiente no se apartaría de David. No. Su misericordia, porque es Cristo el Señor, es Dios mismo, no se apartaría de David. La misericordia de Dios estaría con David, porque David hizo pacto perpetuo con Dios. Israel hizo pacto perpetuo con David y el pueblo y Dios. Pero dice, mi misericordia no se apartará de él, de David, como la aparté de Saúl. Ustedes recuerdan el lío entre David y Saúl, ¿verdad? Sí. El cual quité de delante de ti, le está diciendo. En segunda carta de Samuel, leemos en el capítulo 7 y verso 15. Pacto sobre el cual se basa el reino y gobierno de David. Yo quiero leerlo para ustedes. Segunda carta de Samuel. Capítulo 7. En la segunda carta, capítulo 7.
Y en el verso 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Esto le dijo, sí, de la simiente de David, según la carne. El verso 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente. Ahí está. Ahora, según la carne, la seguridad habla de 4 puntos. Dice, en primer punto, una casa, es decir, prosperidad familiar. Está hablando de la iglesia, la familia de Dios. La iglesia tiene que tener estabilidad espiritual, ¿o no? Porque si es la familia de Dios, Él es la cabeza. Es su lugar de reposo. Así como lo fue en el tabernáculo, en el desierto. ¿Recuerdan? Fue su primer lugar de reposo en la tierra. El segundo es la iglesia, lugar de reposo de Cristo. ¿Lo entienden ahora? En segundo lugar, un trono, es decir, autoridad. Sí, autoridad de Cristo. Él tiene que reinar en la iglesia, ¿o no? Amén. En tercer lugar, un reino, esto es una esfera de gobierno. Él debe gobernar la iglesia con los dones y ministerios que Él ponga en la iglesia. Debe gobernar a través de ellos. Sí. En cuarto y último lugar, perpetuidad. Esto es para siempre. No hoy sí y mañana no. Y ese es un pacto de toda la congregación, toda la iglesia del Señor, de hoy y para siempre. Estas 4 promesas, hermanos, desaparecen del pueblo de Dios cuando entró la desobediencia por rompimiento del pacto primero con Dios y después entre ellos. ¿Se dan cuenta? Este mensaje no gusta a la iglesia en general. No. El castigo, hermanos, el castigo vino primero en la división del reino de Roboam, allá en David, y finalmente en los cautiverios para Babilonia, ¿verdad? Donde fueron presos. Hay una pregunta, hermanos, que surge, una pregunta que sube a la mente de muchos cristianos, y es concerniente a quienes entrarán en el rapto. ¿Verdad que es una gran pregunta? ¿Cuántos realmente tendrán seguridad de que entrarán en el rapto? Porque son muchos. Yo entraré en el rapto. ¿Y de verdad? Lee la Biblia. Porque tú y yo vamos a ser juzgados con la palabra. ¿Sabían esto? Sí. Él, dice la Biblia, que el Padre le ha dado la autoridad para juicio al Hijo. Y el Hijo es el Verbo, y es la palabra. Y Él nos va a juzgar a cada uno con la palabra. ¿Quién entrará en el rapto?
cuando el Señor venga a por su novia. ¿Quién es novia? ¿Quién no lo es? Recuerden que la novia que se está preparando, ella. Es una iglesia, una novia sin mancha, sin arruga y sin defecto, apartada del mundo. Es un hecho de que Él se prepara para sí, para Él. Una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. La Biblia no dice que su esposa esté compuesta, y tomen nota de esto, de todas las personas que forman todas las iglesias denominacionales cristianas o que no pertenezcan a ninguna denominación, o sea, independientes. No. La Biblia nos dice que el Señor vendrá a buscar a su esposa que se haya aparejado. Tiempo para el cual las profecías se habrán cumplido. Apocalipsis capítulo 19 y verso 7, veamos qué nos dice. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos. ¿No dice esto? Gocémonos y alegremos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No nos han preparado. No. Con dogmas o credos se salen. No. Se ha preparado ella. ¿O no? ¿Se ha preparado? Esa es la pregunta. Creo que el texto es muy significativo, ¿verdad? Gocémonos y alegrémonos y demos gloria. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ya se ha preparado. Y luego encontramos esos textos que dice el Señor: salid en medio de ellos, pueblo mío, para que no paguéis las consecuencias que estos van a pagar. Pero eso es muy fuerte. ¿Y cuántos entrarían en ese evangelio? Que va, quieren mejor un evangelio que les permita vivir como el resto del mundo. Pablo, el apóstol Pablo, él nos habla como una de estas profecías se cumplirá. Cuando escribe su epístola a los Efesios, en el capítulo 4 y los versos 4 y 6, donde dice: un cuerpo y un Espíritu Santo, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo no puede revelarle a usted una cosa, algo diferente a mí. ¿Usted no cree? El Espíritu Santo, que es Dios, le revele a usted una cosa y a mí otra diferente, y luego nos diga que estemos unidos en la palabra. No cabe esto, ¿verdad que no? No. Si el Espíritu Santo está en medio de nosotros, recibiremos todos la misma unidad en la palabra. Seguro.
seguro. Si nosotros permanecemos en el Señor. Pero aquellos primeros rompieron el pacto con el Señor, se apartaron del Señor y luego se dividieron entre sí. Y fueron lo que son hoy. La Iglesia dividida en miles de organizaciones y denominaciones. Y cada cada maestrillo tiene su librillo, ¿verdad? Pero todos separados los unos de los otros. ¿Ustedes creen que eso es la obra de Dios? No, por favor. Eso es la obra del diablo. Y esta es la Iglesia, en la cual nos habla como tipo y sombra de la Iglesia de la Odisea, que todos hemos leído. Que dice que el Señor está afuera, llamando a la puerta. Verso 20 me parece, está en la puerta y llamo. Si alguien abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué dice cenaré y no dice desayunaré o comeré al mediodía? ¿Por qué cenaré? Porque estamos en la última media hora del último día. Ya es oscuro, está oscureciendo. Amigo. Ahora, lo dice el Señor de esta manera, toda obra será efectuada por el Espíritu Santo. Sí. Y deberá comenzar por los ministerios, que se humillen, que salgan de la incubadora, donde fueron incubados con una determinada doctrina, y se vayan directamente a la palabra y aparten lo que recibieron que está fuera de la palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esto nos lo dice Efesios 4:13, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es lo que Dios pretende que nosotros seamos. Llegar a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Dónde está esto? ¿Dónde se ve? No está, pero nos llamamos cristianos y vamos a decir que vamos a partir en el arrebatamiento. Que de Cristo no tenemos nada. O la palabra, solamente las palabras. Esta debe ser nuestra meta, hermanos. ¿Sabían esto? La meta que ustedes y yo busquemos. Debe ser esta. Por otra parte, la meta de Satanás es dividir. Claro, es su profesión. Sí. Cerrando los corazones y las mentes de los hombres. Ese es su trabajo. Poniendo opiniones y los propósitos de Dios aparte. Primera de Corintios capítulo 2 y verso 14 está diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Lo entienden, hermanos? Es muy necesario, pues, recibir visión de este gran propósito de Dios para todo su pueblo. No para un sector, para todo su pueblo. Pero también necesitamos ser como niños para poner en movimiento por medio de la obediencia su palabra. ¿Lo entienden, hermanos? En Mateo capítulo 11 y en el verso 25 dice, en aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En este tiempo que viene la revelación de Cristo. En aquel tiempo respondió Jesús, te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Bendito sea el Señor. Los niños por regla general no tienen teología, ¿verdad que no? Todavía no han llegado a ese grado, ni ciencia cristiana, ni nada de esto. Como niños, ellos creen lo que su papá dice, ¿no? Claro, yo cuando era niño, yo creía lo que mi papá decía, aunque no entendía si era verdad o mentira, pero yo creía lo que decía mi papá. Lo ha dicho mi papá y yo lo creo. Y podría pelearme con cualquiera si venía el caso, porque lo ha dicho mi padre. ¿Dónde está esto en el pueblo cristiano? Defienden sus opiniones, no las de su padre. Si mi padre dice esto, pero mira, no quiere decir, mi padre no quería decir esto, es que quería decirlo. ¿Cómo que no quería decir? Tu padre dice esto para enseñarte a ti. Ah, qué cosa. ¿Ustedes lo entienden? ¿Es fácil entenderlo? ¿O es que soy yo solo que lo entiende? ¿O es que existe en ustedes también aquello? Sí, pero es que aquel dice, ¿todavía están en aquello? Cuando ustedes están leyendo la Biblia, lo que dice su padre. Está escrito. Será lo postrero de los tiempos, que será confirmado en el monte de la casa de Jehová, por cabecera de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes, y tendrán muchos pueblos, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos en sus sendas. ¿Quién dijo esto? El profeta Isaías, capítulo 2, versos 2 y 3, hermanos. Haciendo compañía a Mateo 11, 25, donde hemos leído, en aquel tiempo respondió Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido las revelaste a los niños. ¡Qué maravilla! Porque de Sión saldrá la ley, dice la palabra, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahí vino el Mesías, ¿no? El profeta Miqueas está diciendo algo fundamental en el capítulo 4 y versos 1 y 2. Está dándonos algo fantástico. Miqueas 4, versos 1 y 2. ¿1 y 2? Sí, 1 y 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Es lo que ocurrió en la venida de Cristo, ¿no? ¿O no? Aleluya. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Estaba anunciando, ¿verdad? El profeta Miqueas, dando una profecía tremenda, mostrándonos al Dios eterno a través de Cristo el Señor, ahí en Jerusalén, en el monte alto. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Saben? Sigo pensando, hermanos, sigo pensando
que necesitamos una visión renovada. Cada día, hermanos, renovada. Para adentrarnos en el Nuevo Testamento. Fíjense bien. Necesitamos una visión renovada para entrar en el Nuevo Testamento. Sí. Y ver el cumplimiento de estas profecías. Sí. Sin olvidar que eran un misterio que había estado oculto. Esto era un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Estuvo oculto. Mas ahora ha sido manifestado a los santos. En Colosenses, en la carta del apóstol Pablo a los colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses y en el verso 26, aquí leemos el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a sus santos. Y añade el verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. A estos niños, ¿verdad? Te alabo, Padre, porque lo has ocultado de los sabios y entendidos de este mundo, lo has revelado a los pequeñitos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Efesios, capítulo 3. Efesios 3, versos 9 y 10. Escuchen bien. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo lo ven? Ha sido dado a conocer a estos pequeñitos, a ustedes, a mí y a otros muchos, me imagino, en diferentes partes del mundo. Pero estos siempre serán minoría, porque dice la palabra del Señor que su iglesia es una manada grey, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque era parte de su obra. En Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿A quién? Aquellos que estaban preparados desde antes de la fundación del mundo, para que escucharan y creyeran ese mensaje. Sí, tuyos eran desde el principio, y me los diste, y han guardado tu palabra. Amén. Han creído y han guardado tu palabra. En esta palabra estaba contenido este texto que nos habla el Señor, para que sean perfectos en unidad. En esa palabra estaba contenido este texto, para que sean uno, como la sal de la tierra, hermanos. Amén. ¿Comprendieron este sencillo mensaje para los sencillos cristianos? Verán que no he hablado de teología, porque yo no soy teólogo, ni quiero. Soy un hijo de Dios, que Dios mandó a ese mundo con su palabra, y durante muchos tiempos estuvo anidada ahí, pero vino un día que dijo, ya es hora, ahora puedes hablarla. Y eso he hecho, hablar lo que Él dice en su palabra.
Nada es mío, nada de lo que escucharon es mío, todo es de Dios. Y el Señor haga que nunca haya nada mío, que todo sea de Dios, porque si no, tendré que dar cuenta a Dios un día. Amén. Mientras que el Señor les bendiga y tomaremos una alabanza al Señor.